Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo. En este momento, tu hermana Maciel. Hoy quiero compartir contigo una reflexión que se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 6, versículo 12. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Padre, gracias por tus palabras. Hoy quiero compartir contigo esta reflexión y quiero hacerte una pregunta y es, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo se encuentra el día de hoy ese altar donde Dios te ha entregado? ¿Cómo se encuentra el altar donde Dios ha puesto en ti? El altar es un lugar donde tú acomodas, es un lugar donde tú dedicas ese espacio para el Señor, donde tú te conectas con el Señor, donde tú aprendes a conocer, a intimar con tu Dios. Nosotros tenemos nuestra casa y hay lugares que son específicos. Hay lugares donde tú lo destinas para X cosa. La cocina es para cocinar los alimentos, porque yo le nombre cocina, la sala para tú recibir a las personas, pero la habitación es algo privado donde solamente pueden entrar tú y tu compañero y aquella persona que tú le das permiso de que entre en ese espacio. Pero yo quiero hablar de ese altar espiritual en tu vida. Ese altar que debemos de encender cada mañana, ese altar donde debemos tenerlo ahí ardiente, preparado para cada momento de nuestras vidas. El sacerdote aquí le dan un mandato y es de que tiene que encender el altar. Cada mañana debe de llevar esa leña al altar. ¿Y qué viene siendo la leña en nuestro ámbito humano? Viene siendo la adoración, viene siendo la oración, viene siendo la lectura de la palabra, viene siendo la llenura del Espíritu Santo, viene siendo esa búsqueda que tú tienes con tu Padre Celestial. Antes tenían que buscar la leña para encender el fuego, para que ese fuego no se apagara. Hoy en día nosotros como creyentes necesitamos mantener encendido el altar de Dios en nuestro corazón, ese altar de amor, ese altar de comprensión, aleluya. Tú más que nadie sabes en este momento si tu altar se encuentra en la ruina, si su altar se encuentra desbaratado, destruido. Tú sabes muy bien las herramientas que tú necesitas para tener ese altar encendido. Ahora bien, ¿qué ha causado que tu altar esté en ruina? Quizá el descuido. Quizás que no estás orando, no estás leyendo la palabra, no tienes ese amor, no tienes esa entrega por llenarte del Señor. Quizás ya no te está congregando como antes lo hacía. Si acaso va una vez a la semana porque está muy ocupado, porque tiene 1, 2, 3 trabajos, porque está trabajando hora extra para poder sostener a tu familia, aleluya. Pero déjame decirte que el altar es muy importante en la vida del creyente. Así como tú tienes intimidad en tu habitación con tu pareja, así como tú tienes esa comunicación, aleluya, con alguien que tú dices, necesito hablar contigo, pero necesito hablar a solas, necesito hablar en un lugar tranquilo donde nada nos distraiga, donde no haya nada que no cause molestia, donde no haya ruido. Así mismo es el Señor con el creyente. Él está esperando de que tú organices ese lugar especial y le digas, Señor, mira, dedico este lugar para ti. Yo no sé si el lugar santo que tú has dedicado para el Señor sea en la sala, ya en la hora de la madrugada, sea en la cocina, sea en tu habitación, sea en el balcón, sea en la marquesina, sea en un lugar específico que tú hayas apartado en tu casa para tú orar para el Señor. Pero yo quiero decirte hoy que necesitas restaurar tu altar. Cuando te pregunto cómo está tu altar, es una pregunta para saber tu estado, tu condición, para ver la respuesta que tú me das. Y yo quiero que tú mismo te pregunte, ¿cómo está mi altar? ¿Qué debo de hacer para yo mantener ese fuego en mí? Para mantener ese altar encendido, para mantener esa llama del Espíritu Santo en mí. Déjame decirte, aleluya, que el Señor está esperando de que tú
venga a Él y diga: Señor, reconozco que he bajado la oración, reconozco que he dejado de ayunar, reconozco que no estoy leyendo la palabra, necesito que tú me ayudes. Muchas veces nosotros entendemos que el altar solamente lo vamos a encender cuando estemos en la iglesia. No, es tu altar personal, lo tuyo, aleluya. Cuando vamos a la congregación ya es algo en común con mis hermanos, pero cuando se habla de altar es algo más personal, es algo privado, donde tú necesitas mantener ese fuego, mantener ese fervor, mantener ese amor, aleluya, por el Señor. Mi alma adora a Cristo. Entonces dice que no faltará leña, aleluya, porque tiene que encenderse cada mañana el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura. ¿Qué vienen siendo la grosura? Todas esas cosas malas que hay en ti, todas esas cosas que no te permiten crecer, todas esas cosas que no te permiten avanzar. Y el Señor en el altar es que te quema, te purifica, te santifica. En el altar es que Dios ahí te va preparando y tú tienes esa intimidad con el Señor y tú lo conoces. Ahí es donde tú te conoces con el Señor. Ahí es donde tú te desnudas con el Señor, donde el Señor te conoce desde adentro hacia afuera. Y en el altar tú aprendes a distinguir cuál es la voz de Dios, cuáles son los sentimientos tuyos y cuál es la voz del enemigo. En el altar tú eres preparado. Ana, cuando tenía su aflicción, que quería tener un hijo y era azotada por Penina, ¿a dónde fue que ella fue? Fue al altar, porque ella entendía que ahí era que iba a suceder el milagro. Quiero decirte que tiene que volver al altar para que ese milagro suceda en tu vida. No importa lo que tú estés pasando, el altar necesita ser restaurado. Busca al Señor. Ana entendió que debió ir al mejor lugar. ¿Y cuál es el mejor lugar? El altar. Entregarse, rendirse ahí, porque ella sabía que ese era el mejor lugar donde ella podía recibir respuesta. No importa lo que tú estés pasando en este momento, no importa cómo tú te sientes, aleluya. El Señor te dice que necesitas restaurar ese altar, necesitas, aleluya, volver a ese fuego que tú antes tenías, necesitas volver a ese hábito de la lectura de la palabra, necesitas volver, envolverte en las cosas del Señor. El sacerdote tenía una asignación y era de mantener ese altar encendido. Entonces, ¿cuál es tu asignación? Mantener tu altar encendido. Reconocer que está fallando. Reconocer qué es lo que te hace falta. Decir: Señor, yo no quiero seguir así. Necesito una transformación. Necesito que tú me ayudes. Porque con tu propia fuerza, es verdad, no vas a poder. Pero el Señor te dice hoy: levántate, tú puedes. Levántate. Necesitas restaurar tu altar. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu vida espiritual? Esa es la pregunta. ¿Cómo está tu altar? ¿Qué debo de hacer para que mi altar sea restaurado? Para levantar esos muros en mi altar, para levantar esos vallados que necesitan ser restaurados. Necesita buscar más del Señor, necesita aferrarte más a Él. Esos muros que tú sabes que han sido golpeados por el enemigo, aleluya, necesita decirle al Señor: restaura esos muros, porque necesito levantarme, necesito restaurar mi altar para poder seguir avanzando y que mi familia pueda seguir viendo al Señor obrar en cada uno de nosotros. Necesito que el día de hoy tú te hagas esa pregunta: ¿cómo está mi altar? Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana Maciel López de este lado, y espero que el Señor haya tratado contigo de una manera muy especial. Dios te bendiga.